las raíces del movimiento de fe, aunque muchos de los que lo predican y muchísimos de los que lo creen lo ignoran, está en un pensamiento de carácter ocultista que aparece en el siglo XIX en Estados Unidos, vinculado a un personaje que se llama Phineas Quimby. Phineas Quimby era una persona que se dedicaba a intentar curar a los demás y que en un momento determinado llega a la conclusión de que efectivamente tú puedes hacer que la gente se cure si esa gente cree que se va a curar y confiesa positivamente que se va a curar. Y en ese sentido, la idea es que una mente que está abierta a la idea de que se va a curar, pase lo que pase, esa mente efectivamente vence la enfermedad y se cura. El problema fundamentalmente es tu mente, y si tu mente ve las cosas de manera positiva, si tu mente efectivamente la manera en que se enfrenta con la realidad es positiva, como a fin de cuentas el cuerpo no es nada más que el receptáculo, la casa de tu mente, tú te vas a curar. Y no solamente esto, sino que además esa visión positiva que tiene tu mente va a influir también en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones personales. Y de hecho, esto es tan claro que en un momento determinado esa confesión positiva pues puede hacer que, por ejemplo, consigas la casa que desearías, o puede hacer en un momento determinado que tengas las relaciones en el trabajo que te gustaría tener. Este pensamiento de Phineas Quimby, que se denomina inicialmente el New Thought, el nuevo pensamiento, porque la idea es que vas a tener un pensamiento nuevo que te va a permitir acceder y poseer lo que deseas y que además te va a permitir no estar enfermo jamás, vencer cualquier tipo de enfermedad. Lógicamente, esto hacia donde irradia su influencia inicialmente en el siglo XIX no es hacia las iglesias cristianas, que consideraban que aquello era una forma de ocultismo como muchas otras, sino que su influencia se dirige fundamentalmente hacia dirigentes que tienen también una visión de tipo ocultista. Es el caso, por ejemplo, de Warren Felt Evans, que era otro autor americano que de hecho va a crear lo que se llamó la mental science, la ciencia mental, que no era nada más que el pensamiento positivo de Quimby, pero por otro nombre, y es sobre todo el caso de una persona muy conocida en Estados Unidos, yo diría que prácticamente desconocida fuera de Estados Unidos, que es Mary Baker Eddy, la fundadora de una secta que se denomina Christian Science, la ciencia cristiana. Aquí en la ciudad donde yo vivo hay varias iglesias, bueno, varios lugares de lectura, que es como los llaman, y varias iglesias de ciencia cristiana, pero hasta donde yo sé, en España nunca establecieron una misión, y la ciencia cristiana efectivamente va a absorber mucho de Quimby y le va a añadir una nota que parece que es cristiana, porque Quimby insistía muchísimo en que esta es la forma en que vas a pensar tú de nuevo, esta es la forma en que tu mente va a ver las cosas de una manera distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Mary Baker Eddy, que además se curó estando enferma, estaba en una situación prácticamente para que la desahuciaran, y entonces ella decidió que se iba a curar y efectivamente se curó. Mary Baker Eddy insiste muchísimo en el papel de Dios en este proceso. De alguna manera, Mary Baker Eddy es la primera que introduce la idea de Dios en el New Thought, en el nuevo pensamiento, e incluso la idea de que Jesús está también en esa situación. Lo que sucede es que luego la teología de Mary Baker Eddy no era en absoluto una teología bíblica y era la teología de una secta. De hecho, se considera que la ciencia cristiana, pues efectivamente no pasa de ser una secta como pueden ser los mormones o los adventistas o los testigos de Jehová.
Esa visión del pensamiento positivo a finales del siglo XIX va más allá de la ciencia cristiana y aparece también en otros movimientos, hasta donde yo sé no existen en España, pero que tienen una visión religiosa, no solo psicológica, y que insiste en la confesión positiva, en la posibilidad de cambiar las cosas, en la posibilidad de curarte, etcétera, que es el caso de la Iglesia Unity, la Iglesia Unidad. Insisto, no creo que exista en España, pero se encuentra en Estados Unidos y en algún otro país anglosajón, o de la Iglesia de la Ciencia Divina, que efectivamente son dos sectas que aparecen a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Esta es una situación en la cual, en principio, bueno, pues como pasa con las sectas, por un lado quedan las sectas, por otro lado quedan aquellas iglesias que se quieren fundamentar en la Biblia, y a lo largo de todo el siglo XIX, digamos que los dos caminos están claramente diferenciados. Por un lado están las iglesias y evangelias, por otro lado está este grupo de sectas. Esa situación empieza a experimentar un cierto cambio a principios del siglo XX con un predicador que se llama Kenyon. Kenyon es un predicador clásico en muchos aspectos, pero absorbe algunas de las ideas del New Thought, del nuevo pensamiento. No todas, pero empieza a absorber algunas de ellas, como puede ser, por ejemplo, la idea de la confesión positiva, la idea de la sanidad o de la salud universal de los creyentes, etcétera. No hace falta que diga que a Kenyon no le hizo caso nadie. Era una persona que desarrollaba una labor de evangelista con mayor o menor éxito, pero su teología específica que él había tomado del New Thought es algo que no siguió nadie. Esa situación experimenta un cambio, y además un cambio absolutamente importante ya en la segunda mitad del siglo XX, con la aparición del que se podría considerar padre del movimiento de fe, hasta tal punto que a partir de él es cuando el movimiento de fe se extiende en los Estados Unidos y desde los Estados Unidos al resto del mundo. Me estoy refiriendo a Kenneth Hagin. Ahora se suele decir Kenneth Hagin Senior, o sea, Kenneth Hagin el mayor, porque tiene un hijo que ha heredado la obra, aunque no tiene el carisma de Kenneth Hagin, ni tiene el éxito, ni tiene la capacidad de extensión que tenía Kenneth Hagin. Kenneth Hagin es considerado el padre del movimiento de fe. Hay quien dice de la palabra de fe, pero lo cierto es que Kenneth Hagin copió del New Thought de una manera descarada. Él tiene una serie de folletos, nunca llegó a escribir un libro. Lo más que se parece a un libro, pues generalmente son transcripciones de series de predicaciones, etcétera, pero sí escribió folletos y él, por supuesto, siempre atribuye a una revelación especial la enseñanza que da. Bueno, pues la revelación especial o bien miente porque es una copia muchas veces literal de las enseñanzas del New Thought de Quimby, o el que inspiró a Quimby inspiró a Kenneth Hagin y desde luego no es el Dios de la Biblia ni por aproximación. Hay que decir que posiblemente Kenneth Hagin, que es el padre del movimiento de fe, ha sido el predicador más moderado del movimiento de fe. Es decir, cuando uno lee los libros, ve o las publicaciones, ve las predicaciones, etcétera, etcétera, con diferencia el más moderado es Kenneth Hagin. Es decir, Kenneth Hagin disparataba, pero en sus discípulos se ha cumplido aquello que decía en su momento Oscar Wilde, ¿no? De bienaventurados nuestros discípulos porque heredarán nuestros defectos. No está nada claro que nuestros discípulos vayan a heredar nuestras virtudes si es que tenemos virtudes, pero vamos, los defectos con seguridad que se quedan con todos y en el caso de Kenneth Hagin esto es bastante claro. ¿Qué dice
¿qué dice la teología de Kenneth Hagin? Bueno, hay varios aspectos y voy a pasar sobre ellos con cierta rapidez para detenerme en el aspecto bíblico. Por supuesto, el primer elemento es la idea de una sanidad que aplica a todos los creyentes que tengan fe. Y, por supuesto, si se da la circunstancia de que una persona que es creyente cae enferma, se debe fundamentalmente al hecho de que no tiene fe suficiente. Si una persona cae enferma, se supone que de manera absolutamente ortodoxa dentro del movimiento de fe, esa persona lo que tendría que hacer es confesar positivamente que no está enfermo, negar los síntomas de la enfermedad que tiene y si tiene fe se va a curar. Y este es un elemento en el que insiste muchísimo el movimiento de fe y suele citar el pasaje de Mateo 8:17 donde dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. El pasaje de Mateo 8:17 no dice ni de lejos lo que pretende el movimiento de fe. El pasaje de Mateo 8:17 lo que señala es que en la labor de curación de Jesús de los enfermos se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53:5, donde se habla de cómo efectivamente el siervo de Dios, el Mesías sufriente, iba a curar a la gente. Pero no dice en ningún momento que los creyentes tienen que estar siempre sanos, que si no estás sano y eres creyente es que careces de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con esa idea de la sanidad, salvo que seas una persona que carece de fe, está el elemento que yo creo que es un elemento enormemente atractivo dentro del movimiento de fe y uno de los aspectos que más atrae, que es la idea de la prosperidad. De ahí que a veces al movimiento de fe se le llame el Evangelio de la Prosperidad y nada más, porque evidentemente la idea de la prosperidad en ese sentido es bastante clara, ¿no? Bueno, ¿cómo encajas la idea de que todos los creyentes tienen que ser prósperos, de que además mediante la confesión positiva van a conseguir los bienes materiales que desean, que además pues progresivamente va a ser gente que va a tener que ir avanzando en cuanto a prosperidad? Bueno, pues lo hace retorciendo las escrituras, como hacen todas las sectas. Cuando de pronto uno se encuentra con el pasaje del Evangelio donde Jesús dice que las zorras tienen guarida y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, lo cual indica que efectivamente Jesús pues no tenía bienes materiales, pues evidentemente te dicen que bueno, que lo único que sucedía es que en ese momento Jesús andaba de viaje y como andaba de viaje, pues evidentemente no llevaba nada encima. Y el que no se lo quiera creer, que reviente. Te pueden tomar el pasaje del Evangelio donde hablan de la túnica de Jesús y te dicen que finalmente la túnica no la rasgaron, sino que la sortearon los que estaban al pie de la cruz en cumplimiento de un salmo. Bueno, pues te dicen que la túnica pues era como si ahora llevaras un traje de lujo y que eso era como iba Jesús. Es decir, puedes seguir insistiendo en todo eso y por supuesto si Jesús por un casual comía con Zaqueo, pues es porque Jesús en última instancia se codeaba con la parte que estaba más por encima de la sociedad. No hace falta decir que esto es una forma deplorable de retorcer las escrituras y luego cuando entre en la parte bíblica de la exposición me voy a detener ahí, pero creer que efectivamente Jesús y sus apóstoles era un grupo acomodado, adinerado, que se iba alojando en los mejores hoteles de la época, que además no existían en esa época, pues es un disparate, aunque efectivamente forma parte de la predicación habitual del movimiento de fe. Lugar importante, junto con esta idea de que efectivamente tenemos la obligación de estar sanos, es más, si no estamos sanos somos malos creyentes, o junto con la idea de esa prosperidad está la idea de la confesión positiva. Es decir, finalmente
tú vas a ser un fruto de lo que confiesas. Y en este sentido, pues si tú, por ejemplo, dices que estás enfermo, vas a enfermar. O si dices, lo mismo me pongo enfermo, enfermas. Y por lo tanto tienes que confesar positivamente. Y aunque te estés muriendo, pues tienes que negar los síntomas y decir, no, yo estoy sano. Oiga, pero es que le va a explotar el apéndice y puede usted morir de peritonitis. No, yo estoy sano y no me pasa nada. No hace falta que diga las consecuencias que esto puede llegar a tener. Lo dice mucho Carl Luna, ¿no? Hay poder en tu boca, hay poder en tu lengua. Y una de las cosas que yo he escuchado es que aquellos que tienen el don de fe, sabemos, ¿no?, que las escrituras nos hablan del don de fe para salvación, pero también como que hay un don específico de fe, ¿no?, que nos hace tener una confianza plena ante situaciones muy adversas. Y hay gente que dice que los que tienen ese don del espíritu, ese don de fe, que estos sí que están autorizados por Dios para declarar y para decretar. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo en ese don porque es bíblico, el don de fe. Es el que nos habla de que es una fe que en determinado momento, como bien decías, José, hay una fe especial para un determinado momento, ¿no? Que Dios produce, o bien para el evangelismo, para empezar a hablar en mitad de una plaza donde hay una persecución. Esto lo vemos en la iglesia primitiva, donde se llenaban de fe y sin temor empezaban a predicar y les daba igual que les persiguieran, que les azotasen, que les matasen. Habían ellos una fe excepcional y casi siempre estaba relacionada con la exposición del evangelio, hermanos. Nunca está relacionado en decretar algo en mi beneficio. Fíjate, ya hay ahí una tergiversación maliciosa de orientar ese don de fe para el beneficio propio, cuando realmente estaba relacionado ese don de fe siempre en la predicación, o casi siempre en la predicación del Evangelio, la exposición del Evangelio. Y Dios les embestía de fe y decía, y Esteban lleno del Espíritu Santo y lleno de fe predicó el Evangelio, y Pedro lleno de fe y lleno del Espíritu Santo empezó a predicar el Evangelio cuando antes tenía miedo, cuando antes negó a Cristo. O sea, es un don de Dios que se manifiesta casi siempre en el contexto de la exposición del Evangelio. Pero ellos maliciosamente lo tergiversan y lo llevan al misticismo. Porque realmente, gloria al Señor, lo que esta doctrina de la confesión positiva tiene que ver más con la metafísica y el gnosticismo que con el cristianismo, que son filosofías más que doctrinas, ¿vale? Si estudiamos, yo tengo algunas nociones, no tengo mucho estudio sobre el misticismo, pero parece ser que los místicos, los gnósticos, creían que había un Dios que si hablabas positivamente te atendía, y por otro lado, si hablabas negativamente también había otro Dios menor que todo lo que confesases llegaba a pasar. Bueno, es gnosticismo y metafísica, ¿eh? Son filosofías que no doctrinas disfrazadas de cristianismo, que convierten al hombre en señor, como he dicho antes, y a Dios en un siervo de sus caprichos y de sus antojos, hermanos. Dios no es un siervo del hombre, que está ahí preparado para que tú digas algo y él cumplirlo. El único que decreta es Dios. Yo puedo declarar lo que ya está declarado en las Escrituras. No puedo declarar lo que se me antoje a mí. Yo no puedo decretar porque el decreto solamente lo establece el rey y el decreto es de Dios, le pertenece solamente a Dios. ¿Dónde se basan? Pues, por ejemplo, Proverbios 18:21. La vida y la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y ahora empiezan a tergiversar el texto, lo sacan de contexto y empiezan a decir, hermano, tú tienes el poder en tu boca de declarar vida o de declarar muerte. Y es cierto, este es el matiz, que tenemos que tener un lenguaje positivo. No debemos, por ejemplo, hay niños que desde pequeños empiezan a sembrar en sus mentes, no vales para nada, eres un tonto, y realmente el niño se lo cree y crece con complejos.
¿vale? Y el niño realmente cree que no sirve para nada. Eso puede ser, ¿eh? Entonces ahí sí que es verdad que nuestras palabras influencian para bien o para mal. Por otro lado, si al niño tú le motivas y le dices, hijo, te amo mucho, tú vales, tú tienes mucha inteligencia, hijo, tú vales para estudiar, venga, que lo vas a sacar el examen, estudia, que vas a probar, que tienes muchas virtudes, que tienes mucho talento. Entonces, ese niño, a diferencia del que le hablan mal, va a crecer con autoestima, ¿eh? Y en ese sentido, sí que nuestras palabras pueden ser muy efectivas o negativas, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que haya un poder en mí, que yo al decirlo tenga la capacidad de cambiar el curso de las cosas. A veces yo salgo por la calle y digo positivamente, Señor, hoy voy a tener un día glorioso, hoy voy a ser bendecido, y tengo el peor día del mundo. Tengo el peor día del mundo. He salido a la calle, se me ha pinchado una rueda, no he vendido en el mercado. Bueno, ha sido un desastre de día. Y otras veces sales con el vaso medio vacío, sin ninguna expectativa de que tener un día bueno, y no tienes un lenguaje positivo, sino más bien negativo, y Dios te ha sorprendido y te ha bendecido y te ha dado un día precioso y glorioso. O sea, no hay ningún poder. ¿A qué se refiere Proverbios 18:21? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pues mira, si vamos a la Biblia, al contexto, en el mismo capítulo 18 nos habla de los labios del necio. ¿Veis? Claro, el necio que habla, necedades. Por culpa de la necedad, a veces hay hombres que se pierden por sus propias palabras. Por la boca muere el pez, hay un refrán que dice. Alguien que cuenta todas las cosas sin poner filtro, alguien que habla de más, pues es un necio. ¿Eso qué produce? ¿Vida o muerte? Simbólicamente. Pues produce muerte. Las palabras del chismoso, fíjate, el versículo 8 está hablando de las palabras del chismoso, del que va con el cuento, del que lleva y trae, del que le habla mal de uno y luego a ese que le habla mal de uno le habla mal del otro y que lleva y trae. Pues imagínate lo que trae el chisme, ¿no? El chisme no trae nada positivo, trae cosas negativas. Versículo 13. Al que responde antes de oír la palabra, nos está hablando Proverbios 18:13. O sea, de la imprudencia, de no refrenar los labios, de responder antes de escuchar la palabra, de hablar sin pensar, de ser imprudentes. Nos habla también de la mentira. O sea, aquí en el contexto no nos habla de un poder místico, sino habla de consecuencias de hablar con inteligencia, con verdad, del chisme, de la mentira, de la crítica. Claro, y en ese sentido sí que hay un poder en nuestra boca. Santiago creo que es que nos dice que una pequeña llama enciende un gran bosque. Así es la lengua. Todas las bestias y todos los animales han sido domesticados, pero la lengua, a veces pecamos, se nos va la lengua. ¿Cuántos problemas buscamos por no ser prudentes? ¿Cuántos problemas buscamos por no guardar silencio en su debido momento, hermanos? De esto está hablando, no de que haya un poder en tu boca. Pero claro, es muy atractivo simplificar el evangelio y decir, decreta, declárate sano. Qué bonito es. Pues qué voy a deciros, ojalá pudiéramos declararnos sanos. Y con una palabra ya estaba. Pero es que la palabra del Señor nos llama a sufrir la enfermedad si es necesario. Y hacerlo con fe y con esperanza. Y guardar silencio a lo que no entendemos. Eso es más difícil que decir, decreto que soy sano. Ora y suplica. Ruegos, súplica y clamor. Es como fue oído nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él fue oído a causa de su temor reverente. No escuchamos en la Biblia decreta, declara. Escuchamos ruega, suplica, clama. Eso sí, pero decreta, declara, eso no es bíblico, hermanos. Amén, amén. No sé si el director quiere decir o aportar algo. Bueno, vamos a ver, siguiendo la línea que estamos llevando, tan bonita,
como bien dices, el libro de Proverbios, pues nos habla lo que es de la sabiduría de la vida, más que de cosas místicas en sí, ¿vale? Escrita por un sabio, ¿vale? Y nos habla de cosas de la vida y de las situaciones de la vida que nos vamos a encontrar en las realidades de la vida. Y cuando una persona decreta, cuando una persona se declara, cuando una persona soy sana, claro, de alguna forma se está poniendo al hombre como Dios y dejando a Dios a un lado. En este caso no se necesita a Dios para nada. Si yo mismo me puedo autosanar, si yo mismo puedo, sin la intervención de Dios, sanar a otros, ¿para qué necesito a Dios? ¿Para qué necesito el Espíritu Santo? Entonces, claro, es una independencia total de lo que es Dios, de lo que es la soberanía de Dios y de lo que es el gobierno divino. Entonces, lo que estamos haciendo, bueno, nosotros no, lo que están haciendo con esas cosas, lo que están haciendo es apartar a Dios del ecosistema y poner al hombre. Eso es otra cosa, suena a palabras duras, pero es así, eso es anticristiano totalmente, eso es anticristo al 100%. O sea, que sea el hombre el gobierno de todo y el centro de todo. Y eso son lo que están haciendo todos los gobiernos hoy día, es quitar a Dios de la ecuación y poner al hombre. Y ahora, pues, en medio de este evangelio, que no es evangelio, este evangelio que eso no es evangelio, para mí eso no es evangelio, es un disfraz místico, un disfraz gnóstico, un disfraz diabólico, tenemos que decirlo así, porque tiene todos los condimentos del demonio. Palabras duras, pero ciertas. Soy vuestro hermano José y con este vídeo voy a hablar de algo que ya he comentado en alguna otra ocasión, y es acerca del origen del movimiento herético neopentecostal. Porque aunque algunos a veces traten de defenderlo, es un movimiento herético, falso, y que lo único que busca es engañar a la gente. Esa es la pura realidad. Pero en esta ocasión lo hago con un motivo muy específico, y es que he visto últimamente ciertos vídeos por YouTube y por las redes sociales de ciertos youtubers o influencers cristianos del lado cesacionista que dicen algo como que los pentecostales deberíamos pedir perdón por el movimiento neopentecostal, dando a entender que este falso movimiento viene como causa o surge desde el pentecostalismo. Claro, esta afirmación muestra tener un desconocimiento total del origen del movimiento pentecostal y un desconocimiento total del origen del movimiento neopentecostal, porque como veremos a continuación surgen de dos lados totalmente opuestos. Es más, quitando alguna excepción, vamos a ver cómo las principales figuras que dan forma a este movimiento no surgen del pentecostalismo, sino más bien surgen del lado totalmente opuesto. Pero es que incluso aun poniéndonos en ese pensamiento, aun poniendo que eso fuera verdad, tendría poco sentido que el movimiento pentecostal tuviera que pedir perdón, porque alguna persona se desviara de la verdad surgiendo desde ahí y empezara a predicar la mentira y la falsa enseñanza. Porque, por ejemplo, si miramos otros falsos movimientos que han surgido, Joseph Smith, el fundador de la secta de los mormones, surge desde la iglesia metodista. Y yo no creo que la iglesia metodista tenga que pedir perdón porque uno de sus miembros empezó a predicar falsas doctrinas y fundó una secta. Por ejemplo, Charles Tate, fundador de los Testigos de Jehová, era presbiteriano antes de empezar a predicar todas sus mentiras. Y no creo yo que la iglesia presbiteriana tenga que pedir perdón por Charles Tate. William Miller, el fundador de los adventistas del séptimo día, era bautista, y no creo yo que la iglesia bautista tenga que pedir perdón por las falsas enseñanzas de William Miller y los adventistas del séptimo día. Yo creo que es algo que no tiene mucho sentido, pero además, como digo, vamos a ver en el vídeo que voy a hacer y cómo lo voy a explicar, que realmente, como digo, quitando alguna excepción, las figuras principales del neopentecostalismo no surgen del pentecostalismo, sino más bien del lado totalmente opuesto. Así que vamos allá.
Para remontarnos al principal origen del neopentecostalismo tenemos que irnos hasta el siglo XIX y con algo que no tiene nada que ver con el cristianismo, sino más bien con el ocultismo y la metafísica. Y vamos a hablar de Phineas Quimby. Phineas Quimby era un curandero que enfermó de tuberculosis, una enfermedad que en esos años era prácticamente la muerte. Prácticamente todo el que enfermaba de tuberculosis acababa muriendo. Phineas Quimby, sin embargo, acabó curándose. Y a través de haberse curado de esa tuberculosis, Phineas Quimby desarrolla un pensamiento o unas teorías donde, según él, si tú desarrollas unos pensamientos positivos en tu mente, podrías alterar la realidad y curarte de cualquier enfermedad. Por ejemplo, a través de los pensamientos de Quimby, luego se formarían otras sectas como la ciencia cristiana. Phineas Quimby desarrollaría todas esas enseñanzas, todo ese pensamiento suyo que, como digo, de momento no tiene nada que ver con el cristianismo, sino con la metafísica, y desarrollaría lo que se conocería más tarde como el New Thought o nuevo pensamiento. Tan solo unos pocos años más tarde, a principios del siglo XX, un predicador bautista llamado Kenyon, a través de unas conferencias, se expuso a las ideas que unos años antes había desarrollado Phineas Quimby y que ahora estaba bajo la tutela del New Thought o nuevo pensamiento. Kenyon, cuando escuchó todas esas ideas del pensamiento positivo, de alterar la realidad con el pensamiento y con aquello que decimos, a Kenyon todo eso le gustó mucho. ¿Qué es lo que hizo Kenyon? Coger versículos sacados de contexto, echarlo encima de las enseñanzas de Phineas Quimby y del New Thought, y tachín tachán, tenemos la doctrina de la confesión positiva. Así es, el primero en darle forma y mezclar todas estas ideas con el cristianismo fue Kenyon. Por ejemplo, una de las enseñanzas de Kenyon era que Cristo, en la cruz del Calvario, ganó para nosotros el derecho a exigir la sanidad física. ¿Qué es lo que pasaba? Que Kenyon tenía muy poco carisma como predicador y, por tanto, lo que él predicaba no llegó a ningún éxito. Sin embargo, sus enseñanzas quedaron plasmadas y años más tarde surgirían efecto. Y ahora, avanzando un poco más hacia mitad del siglo XX, nos vamos a encontrar con dos personajes que serían los que acabarían de darle forma al movimiento de la confesión positiva o movimiento de fe. Y estos dos personajes son Oral Roberts, que en 1947 se convirtió en telepredicador y fue el primero que empezó a asociar la confesión positiva con el tema del materialismo, porque hasta ese momento todo lo relacionado con la confesión positiva, como las enseñanzas de Kenyon, estaba asociado con la sanidad física. Sin embargo, Oral Roberts es el primero que lo empieza a asociar con el dinero y con todo lo material. Oral Roberts lo que prácticamente predicaba era que si tú le ofrendabas dinero, Dios te lo devolvería multiplicado por 7. Esto ya empieza a sonarnos bastante más, ¿verdad? Y tan solo unos pocos años más tarde surgiría un pastor que este sí que surge. Es verdad que surge ya de Asambleas de Dios, este sí que era pentecostal, pero como he explicado antes, no tiene ningún sentido culpar a los pentecostales por ello. Surge Kenneth Hagin. Kenneth Hagin cogió todas las enseñanzas de Kenyon, cogió todo lo que predicó Oral Roberts y fue el primero en darle forma verdadera al movimiento de fe. Podemos decir que realmente Kenneth Hagin, y así se le considera, es el padre del neopentecostalismo, es el padre del movimiento de fe, de la confesión positiva. Y es que Kenneth Hagin tenía un carisma arrollador. Kenneth Hagin fue quien empezó verdaderamente a impulsar el movimiento de fe o confesión positiva o el evangelio de la prosperidad, como queramos llamar. Ahora ya nos vamos acercando más a finales del siglo XX y nos vamos a ir hasta el 1984 porque en Corea del Sur surge un pastor llamado David Yonggi Cho. David Yonggi Cho se hizo muy famoso por un libro que se llamaba La Cuarta Dimensión. Un libro que es prácticamente una recopilación de herejías. Yo te recomiendo que si alguna vez tienes ese libro en tu mano, lo más sensato es quemarlo.
Y huye de todo aquel que te recomiende este libro, porque por desgracia hay mucha gente que se considera cristiana y que a día de hoy sigue recomendando este libro. La cuarta dimensión lo que enseñaba era que los cristianos tenemos poder en nuestros labios para alterar la realidad. O sea, a través de la confesión positiva, volvemos a todo el tema del New Thought, a través de esa confesión positiva tenemos el poder para alterar la realidad. Se dan cuenta como todo esto es lo mismo que desde el principio enseñó Phineas Quimby. Phineas Quimby sin ningún pensamiento cristiano, sino meramente ocultista y metafísico. Ahora David Yonggi Cho, en 1984, en su libro La Cuarta Dimensión, lo está asociando con el cristianismo prácticamente diciendo las mismas palabras, diciendo que los cristianos tenemos poder con nuestras confesiones positivas para alterar la realidad. Es más, colmaría el colmo de la herejía David Yonggi Cho al decir cosas como, por ejemplo, que el Espíritu Santo necesita de nuestras confesiones positivas para tener poder creativo. Como digo, es un libro que si alguna vez lo tienes en tus manos, lo más sensato es quemarlo. Y por último, vamos a hablar del hombre que acabaría de darle forma a todo esto y el que posiblemente más haya influenciado en los llamados superapóstoles de hoy en día, ¿no? En gente como Guillermo Maldonado. Y hablo de Peter Warner. Peter Warner fue ordenado sacerdote en 1977 por la Conferencia Cristiana Congregacional Conservadora. ¿Qué quiere decir esto? Que Peter Warner no era pentecostal. Peter Warner era reformado. Sí, esto habrá pillado de sorpresa a más de uno, sobre todo a estos, ¿no?, que culpan al pentecostalismo del surgimiento del neopentecostalismo. Pues sí, uno de sus mayores exponentes era totalmente reformado en sus inicios. Peter Warner formaría la nueva reforma apostólica. La nueva reforma apostólica realmente es un movimiento que promueve más política que cristianismo. Es un movimiento que promueve el dominismo y el mandato de las 7 montañas. Es un movimiento que promueve la extrema derecha, que promueve el nacionalismo extremo. Y este movimiento, respecto a lo religioso, lo que promueve es que la Iglesia actual debe estar gobernada por apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas que lo que ellos dicen, la revelación que ellos traen, tiene el mismo poder que lo que las Escrituras dicen. Por eso, cuando entendemos esto y vemos que personas como Guillermo Maldonado surgen desde este pensamiento, no nos extraña ya ver las barbaridades y las herejías que dicen, porque claro, para ellos tienen el mismo poder que los apóstoles del Cordero para establecer doctrina. Estos son no apóstoles, sino apostolobos, falsos apóstoles. Así que, hermanos míos, este es el origen del movimiento neopentecostal. Como podéis ver, el movimiento neopentecostal no surge del pentecostalismo, no surge de ningún otro movimiento, surge del ocultismo, de la hechicería y de la metafísica. Y esto va para todos aquellos hermanos cesacionistas que intentan, como digo, culpar al pentecostalismo, y también para todos aquellos que se consideran pentecostales y sin embargo siguen todas estas prácticas movidas por el neopentecostalismo que tienen su origen en el ocultismo. Espero que, como siempre, este vídeo haga bien, sirva y que Dios os bendiga mucho.